Por favor, esperamos un momento. Nuestro ponente ha tenido una falla técnica. En breve se está volviendo a conectar, por favor. ¿Qué tal, Stephanie? Ahora sí, ya podemos observarte. Sí, ya, ahora sí, bien, ahí no en esta línea mejor para tener más señal y no haya ningún problema. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a empezar a compartir. Espero que se vea bien. Listo. Acá estamos. Ok, muy bien, empezamos. ¿Cómo está? Mi nombre, bueno, ya hubo una pequeña presentación. Mi nombre es Stephanie Mimbela, yo soy archivera de profesión. Y bueno, ahora vamos a tener 4 fechas juntos donde vamos a hablar todo lo relacionado a los archivos, a la gestión documental, a la importancia de la gestión documental en estas nuevas épocas, en estos nuevos tiempos donde ya todo está cambiando, donde también estamos cambiando la manera de comunicarnos, de usar los documentos y también de tratarlos y trabajarlos. También vamos a aprender un poco de lo que es la digitalización, estos cambios que hay relacionados a la transformación digital, a estas herramientas que son tan importantes y que ahora, bueno, pues necesitamos o usamos tanto con estos nuevos cambios, ¿no? Vamos a ir poco a poco, es decir, a lo largo de estas 4 fechas, vamos a empezar desde lo más sencillo, los conceptos más básicos, más sencillos, vamos a ir poco a poco, de tal manera que conforme vamos avanzando peldaño a peldaño, van a ir viendo que los conceptos se hacen sumamente fáciles y familiares para que no haya ningún tipo de confusión ni tampoco se haga difícil la comprensión, ¿ok? Muy bien, entonces, una cosa que también quiero comentar es que no estilo, no suelo hacer una exposición y luego un espacio de preguntas, ¿no? A menos que sea un taller o una exposición. Pero lo que suelo hacer, y más en esta modalidad virtual, es tener micrófono y chat abierto. ¿Qué quiere decir? De que mientras que yo les voy explicando los conceptos, tengan total libertad y total confianza de interrumpirme, de alzar la mano. Si es que no saben alzar la mano, pues por ahí activar el audio o escribir en el chat. Yo voy a estar leyendo el chat constantemente. Incluso acá tengo un aviso que me permite saber si hay algún comentario y ahí ver sus comentarios o activar el audio y me pueden decir, bueno, que tienen una consulta. De todas maneras, yo si estoy explicando algún concepto, culmino el concepto y vamos con la pregunta. ¿Por qué suelo hacerlo de esta manera? Porque me interesa mucho de que sus preguntas sean absueltas, de que todas las dudas que tengan, pues sean resueltas y no se queden con nada para después, ¿no? Que no se olviden tal vez de la pregunta. A veces decimos, bueno, ya al final pregunto, ¿no? Y ya se nos olvida, otras personas preguntan, me desanimo y me quedo con la duda. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se quede con la duda. Yo quiero que aprendamos juntos y ustedes también me vayan comentando algunos casos, algunas situaciones, algunas dudas para poder resolverlas juntos y ver de qué manera pues se puede aplicar todos los temas de los que vamos a conversar. Bien, así que por favor no se sientan cortos, no se sientan tímidos de preguntar, háganlo con total libertad, que eso también enriquece muchísimo la clase. Muy bien. Listo. Ahora, me gustaría, sí, que cada uno de ustedes, por el chat, eso no es necesario que lo hagan por el audio, por el chat,
me digan de dónde vienen, si están trabajando y si están trabajando, en dónde están trabajando, para así yo también tener una idea y por ahí, pues, al momento de explicar algunos conceptos, pueda aplicarlos a la realidad de sus instituciones y sea, pues, un poquito más personalizado. Muy bien. Listo, entonces ahora sí empezamos. Otra cosa también que les voy a comentar es que yo siempre estoy preguntando si estamos ok, si se entendió, porque yo quiero sentir y quiero que sean totalmente sinceros. Cuando algo no se entienda, yo no tengo ningún problema en repetirlo o utilizar otra metodología u otro tipo de ejemplo para que se entienda mejor. ¿Ok? La idea es de que todo lo que vayamos a hablar en estas fechas, pues se entienda, se quede con ustedes y bueno, aprendan un poquito más. ¿Sí? A ver, por acá, buenas noches. Bueno, por ahí asumo que es de salud, por el nombre. Nelly, buenas noches. Muy bien, por favor, vayan comentándome por ahí, por el chat, ¿cómo se dice? En dónde están trabajando, cómo van. Muy bien, empezamos con lo más sencillito, lo más, ¿cómo se puede decir? El concepto pilar de todas las cosas que vamos a hablar de ahora en adelante, el documento de archivo. Pero voy a retroceder porque todavía no quiero que vean el concepto y quiero preguntarles a ustedes. Cuéntenme, José Félix, actualmente no estoy trabajando. Ok, no hay problema. Me imagino que en la búsqueda de alguna oportunidad, pues estos temas te van a servir bastante para poder entrar con mayor seguridad. Espero que sea así. A ver, coméntenme, ¿qué es para ustedes el documento de archivo? ¿Qué significa para ustedes documento de archivo? Ojo, no hay tampoco puntos en contra ni nada parecido. Es decir, no va a haber mala nota ni nada. No teman equivocarse. Si ese es el temor tal vez a participar, no teman equivocarse. No pasa nada, que justamente para eso estamos, para aprender, ¿ok? ¿Qué es el documento de archivo para ustedes? Tatiana, es información histórica de la empresa o del trabajador. Ok, bien. En algunas ocasiones sí, un documento de archivo se convierte en información histórica para la empresa, para la entidad y bueno, los trabajadores que principalmente son los gestores, ¿no? de la información. Muy bien, Tatiana. Gracias. Gracias por participar. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Usuario, dice. Me gustaría también los que conocen más o menos la herramienta del Zoom, que modifiquen sus nombres para, pues, cuando lea sus comentarios pueda em, mencionar con su nombre, ¿no? Por ejemplo, acá usuario, que bueno, ya me dirá cómo se llama, dice, me imagino que es el sustento de un acto administrativo. Es correcto. Por acá, un registro de información. Marlene, muy bien. Em, Maribel, buenas noches, Maribel. Briseidi, es un documento, forma parte de un proceso administrativo de una institución. Muy bien. Rosa, documento que pertenece o es patrimonio de una institución. Ok, muy bien. Rosario, es un documento escrito digital que se crea y se conserva. Sí, así es. Ujú. Maribel, yo trabajo en una entidad financiera y el archivo es por su estado crediticio. Ok, ¿no? Mire, qué interesante. Esa es otra tipología, pues,
de archivos, de ordenamiento, de conceptos ahí para manejar lo que son los documentos, ¿no? Muy bien, Maribel. Perfecto. Entonces vamos a ir al concepto, vamos a ir a la teoría y luego la comentamos. Sube. Son documentos recibidos, ya sean por institución o persona, durante su gestión para el cumplimiento de sus fines. Muy bien, claro que sí. A ver, vamos a ver el concepto, pero todos los comentarios que ustedes han realizado son válidos porque pues forman parte, ¿no?, de todo el universo y de todo el entendimiento que conlleva la presencia o la existencia de un documento de archivo. Vamos a ver por acá. Carolina, son documentos que se han creado, recibido en la empresa y se conservan por su valor histórico. Ok, sí, también es correcto. Pero vamos a ver que hay particularidades, ¿no? Es decir, si es correcto, ¿por qué? Porque en un determinado momento es así, ¿no? Pero en términos generales, en términos teóricos, vamos a ver que el documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones. Discúlpenme un segundito. Ya. Muy bien. Entonces, nos vamos a detener en estas líneas. Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, como varios de ustedes han mencionado, un documento de archivo va a ser testimonio de algo, es decir, va a ser prueba de algo, va a probar que algo sucedió. ¿Ok? Entonces, siempre un documento de archivo es un medio de prueba. Va a comprobar, va a probar, va a testimoniar que algo sucedió. Pero, ¿qué es este algo que ha sucedido? ¿Qué es esto que tendría que suceder para que se le dé la importancia de un documento de archivo? Este algo es un hecho o acto realizado en el ejercicio de las funciones. ¿Qué significa esto? Significa que, a ver, en toda institución, en las instituciones públicas tenemos un documento llamado ROF. ¿Qué es el ROF? Es el Reglamento de Organización y Funciones. ¿Para qué sirve esta herramienta de gestión? Sirve para delimitar, para explicar, para dar a conocer las funciones de cada una de las oficinas, de las áreas de una institución, ¿correcto? Entonces, este documento, esta herramienta de gestión va a permitir que toda la institución tenga claridad respecto a cuáles son las funciones que tiene que realizar. Bueno, en una empresa se maneja de una manera distinta, en una empresa privada se maneja de una manera distinta, pero también se utilizan documentos para poder delimitar cuáles son las funciones de cada una de las áreas. Más si estamos hablando pues de una empresa eh, sustantivamente grande, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando tenemos delimitadas estas funciones, las oficinas, las áreas tienen delimitadas estas funciones, entonces tienen que ejercer esas funciones, tienen que cumplir con sus funciones, ¿no? Así como a ustedes, cuando en algún momento los contratan, les van a decir, bueno, a ti te hemos contratado para que hagas esto, esto, esto y esto. Y un determinado momento podría darse el caso en el de que a ustedes le asignen alguna tarea que no les corresponde y ustedes van a decir, eso no está en mis funciones, ¿no? Igual pasa con las oficinas, con las áreas. Entonces, lo que va a pasar es que las oficinas, las áreas van a tener delimitadas. Entonces, para poder ejercerlas, van a crear documentos para poder testimoniar que sí hicieron, que sí cumplieron con esa función, para poder testimoniar de que sí eso pasó. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por decirlo de alguna manera, pues no todo se puede probar nada más diciéndolo o hablándolo, ¿no? O sea, tal vez
en una situación de confianza entre amigos, en familia, pues yo le digo, no, yo hoy día en la mañana hice esto, esto y esto, y obviamente mis padres, mis hermanos, mis mejores amigos me van a creer, no necesito darles pruebas de eso, pero en un ámbito laboral, ¿no? Empresarial, institucional, no sucede de esa manera porque estamos hablando con muchas personas. Entonces, cuando las personas, las oficinas, tienen que probar que cumplieron con esas funciones, pues es que elaboran los documentos. Entonces, como pueden ver, un documento de archivo tiene esa capacidad de ser documento de archivo, es decir, para que tenga un tratamiento archivístico, es porque ese documento fue generado pensando en testimoniar las funciones ejercidas. Por lo tanto, en ese momento puedo decir que estoy frente a un documento de archivo. Ahora, ¿por qué me habla de eso? ¿Por qué me explica eso si parece tan obvio, tan sencillo? Porque es un concepto sencillo, ¿verdad? No es difícil de entender, no es difícil de, de tener claro, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar con esto, lo que sucede con esto es que muchas ocasiones el no conocer este concepto, como ven, así, así sencillito como lo ven, por muchas veces no se conoce, no se tiene en cuenta o no se tiene claridad de este concepto. ¿Y qué es lo que suele suceder? Que comenzamos a resguardar, a archivar, a custodiar documentos que no son de archivo, lo que significa que posteriormente se convierten en un problema tanto para la institución como para el archivo central, del que ya vamos a hablar más adelante, y se refleja en esta situación. Por lo tanto, comienza a generarse un problema porque genera mayor volumen de documentos, es decir, no es que nos sobre el espacio normalmente en los archivos, y lo que va a suceder es que voy a albergar documentos, documentación, información que no necesariamente sea de archivo, y eso genera trabajo adicional que no corresponde. ¿Ok? Y esto pasa mucho, este tipo de confusiones, este tipo de tratamientos a documentos que no necesariamente son de archivo, pasa mucho y son la base, aunque no lo crean, algo tan chiquitito es la base de problemas mucho más grandes más adelante, porque se convierte en una bola de nieve. Y es por eso que me interesa muchísimo, pues, eh, empezar con este tema y empezar con este concepto. eh, estas clases, ¿ok? Por lo tanto, entonces vamos a ver que un documento de archivo, pues, tiene estas características y por lo tanto el tratamiento es distinto, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo le voy a dar una especie de casuística, ¿no? Un ejemplo, una situación, y ustedes quiero que me comenten a través del chat y me digan, pues, cuál sería bajo este concepto un documento de archivo y cuál no. ¿Ok? Primero que nada, sí les quiero preguntar si está claro el concepto, ¿se entendió? A ver, el chat. Sí, muy bien, Carolina, Julie. Los demás somos 45 en el aula. Coméntenme, por favor, quiero ver muchos comentarios. Todo claro, Griseidi, muy bien. Claudia, perfecto. Marnelli, muy bien. Entonces vamos a pasar a comentar este pequeño caso, ¿no? Escuchen atentamente. Sucede que existe un comité, ¿ya? Un comité de qué puede ser un comité, el comité de gobierno digital, ¿no? Entonces, en mi caso, yo ejerzo la secretaría del comité, lo que quiere decir que formo parte del comité, pero también me encargo de hacer, pues,
las convocatorias, el archivamiento de los documentos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces yo convoco el comité para el día jueves a las 9 de la mañana. Se da el comité, se reúnen, conversan, hablan de lo que se ha avanzado, de lo que falta, de lo que está pendiente, de lo que hay que mejorar, etcétera, etcétera. Entonces termina el comité y yo culmino con dos documentos. Uno de ellos va a ser un acta donde yo voy a reflejar todos los acuerdos dados, toda la información que se mencionó, en qué se quedó, quiénes participaron, quiénes asistieron, quiénes no asistieron, de qué hora a qué hora fue, y ya está. Pero también tengo otro documento donde yo voy a mencionar o voy a describir todas las tareas pendientes que yo tengo para hacer hasta el próximo punto. Es decir, hasta la próxima reunión, yo tengo una serie de tareas que realizar. Y bueno, de la propia reunión fui tomando apunte y fui viendo, pues, ¿no? Qué me correspondía hacer y fui apuntándolo, ¿no? Y es podría llamarlo una ayuda a memoria. Entonces, yo les pregunto a ustedes, de estos dos documentos que acabo de mencionar, ¿cuál sería el documento de archivo y cuál no? Pero quiero no solamente que me digan tal es, tal no es, sino que me digan por qué, que me sustenten por qué tal o cual documento sería el documento de archivo y por qué. A ver, quiero leer sus comentarios. Lourdes, el primero porque es un acta, ok, ya, pero que sea un acta no necesariamente me va a decir que es un documento de archivo. Quiero saber qué tiene el acta de importante e interesante para que sea un documento de archivo. A ver, Profesora, buenas noches. hola, buenas noches. ¿Quién está ¿Qué hablando? tal? Le saluda Marneli. Marnelli, Bueno, comenta. en mi opinión, sería el primer archivo porque estamos constando la hora y fecha de la reunión, cuánto duró y todo lo que se pactó, ¿no? En esa reunión. Si bien el segundo archivo estamos especificando las siguientes funciones que vamos a desarrollar en las siguientes reuniones, pero en el primero se está estipulando todo lo que hemos realizado en esa reunión. Gracias. Ok, gracias, Marlene. Ahora yo voy a dar también mis apreciaciones. Gracias por participar. A ver, voy a leer por acá. Ya han estado hablando bastante. A ver, el primero porque es un acta. El primero porque es importante saber el historial de los asistentes. Ok. Mm. El acta documento de archivo porque refleja los acuerdos dados en reunión. Marleni. Ah, tengo una Marleni y tengo una Marnelli. Ah, miren, qué interesante. Acta de reunión porque plasma acuerdos, ok. SUE, el documento de archivo es el acta porque en esta acta quedará plasmada todos los acuerdos, ok. Mario, solo la primera porque es producto de las funciones del comité, la segunda no porque solo es una agenda, muy bien. A ver, usuario, a ver si me dices tu nombre para no decir tu usuario. Muy bien, usuario. Julie, y la ayuda de memoria no es documento de archivo porque es un documento personal más no institucional. Muy bien, Julie. Lourdes, los acuerdos. Ah, me imagino que la continuación, es la continuación de un comentario. Muy bien. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar? Ujú. Marisol, el primero ya que servirá como referencia al futuro. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, ahora yo voy a dar mis comentarios. Pues en verdad todos han tenido razón, todos lo han hecho muy bien, pues porque efectivamente el acta viene a ser el documento de archivo, ¿ok? Y el ayuda a memoria no. Pero
sí quiero precisar, porque muchos de ustedes por eso les pedía el por qué, no solamente que me digan cuál es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es importante saber reconocer e identificar, ¿ok? Que el documento de archivo, que el acta, en este caso, para este ejemplo, el acta vendría a ser el documento de archivo, no solamente porque contiene acuerdos y tal, sino porque esa información testimonia, ¿ok? Testimonia, prueba que existió esa reunión, que esa reunión, perdón, que esa reunión se dio, que esa reunión existió y que en esa reunión hubieron esos acuerdos, ¿ok? Por lo tanto, por eso es que es un documento de archivo. Y más aún, como comentó por ahí uno de sus compañeros, porque está hecho en el ejercicio de las funciones del comité. El comité tiene funciones y una de estas funciones es justamente reunirse para determinar algunas decisiones y tal y tal y tal. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es un documento que refleja, ¿sí? Testimonia que se cumplió con el ejercicio de las funciones del comité. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, eso es lo principal que tenemos que identificar cuando hablamos de un documento de archivo, que va a testimoniar que algo se hizo en el ejercicio de las funciones. No solamente porque, qué sé yo, por el nombre que tenga el documento, por el aspecto del documento, o porque esté firmado o porque sea original. No necesariamente. Tal vez la ayuda a memoria que hice al final porque, bueno, porque quise, la firmé y va a ser un documento original, manuscrito y con firma original. Pero eso no lo hace un documento de archivo. ¿Qué lo hace un documento de archivo? Que contenga, pues, este tipo de información, que contenga información que refleje y testimonie que se ha realizado en el ejercicio de las funciones. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues obviamente no vamos a extender mucho en irnos en más ejemplos, a menos que ustedes tengan alguna duda y me digan, en mi trabajo o en algún trabajo en el que estuve, vi estos documentos, ¿qué serían? ¿Documentos de archivo? ¿No? Pregunten sin problema, lo resolvemos acá, pero esperaría que ya con este ejemplo pues quede bastante claro la diferencia entre un documento y un documento de archivo. Muy bien, entonces ya estando claros hasta aquí, voy a comentar que a partir de este momento en adelante, ya hasta el final de la última clase, de la última sesión que tengamos juntos, pues el tema de conversación que vamos a tener va a ser de documento de archivo, ¿no? Entonces, cada vez que me refiera de ahora en adelante para un documento, que diga documento y tal, entiéndase que me estoy refiriendo al documento de archivo, ¿ok? De ahora en adelante ya lo que es documento queda atrás. El documento, lo que no llega a ser documento de archivo queda atrás porque eso no necesita tratamiento archivístico, eso no se trabaja y eso no se va ni custodiar, ni guardar, ni nada por el estilo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver por acá. ¿Quién me ha comentado? Edison, ¿el documento puede ser una grabación y no un acta? Por supuesto que sí, porque podría ser un documento que tal vez no sea escrito en un soporte papel, pero sí va a ser un documento en audio que refleje y testimonie que hubo esa reunión, que se reunieron tales personas en tal día, en tal fecha, en tal hora. Incluso esa grabación va a tener una descripción, entonces sí se puede decir que eso es un documento de archivo. Es más, podría comentarles que, por ejemplo, instituciones como las radios, ¿no? Las radios, los canales de televisión tienen archivos audiovisuales, ¿no? Es las famosas, ay, se me fue el nombre, ¿es hemeroteca? No. ¿Quién tiene el nombre por ahí? Mm, no, no es hemeroteca.
La hemeroteca es de diarios y tal. A ver si alguien tiene el nombre por ahí. Se me ha ido el nombre ahorita, pero lo vamos a encontrar. Eh, bueno, ahora voy a encontrar el nombre, pero tiene otro nombre. Mm, ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿No? Vamos a ver. Multimedia, sí, multimedia es videoteca, ¿no? Videoteca o archivo audiovisual se le puede decir, ¿ok? Entonces, exacto, muy bien. Entonces, por ejemplo, la institución, el IRTP, ¿no? El Canal 7, el conocido Canal 7, el canal del Estado, por ejemplo, tiene un archivo de cintas ¿cómo se les dice? Radiales, es decir, de cintas donde se graban o donde se grabaron, porque bueno, ahora ya todo es digital, ¿sí? Que donde se grababan los programas de radio y ahí están todos archivados y es un archivo pues audiovisual, si se le puede decir, o es un archivo pues o fonográfico también se le puede decir, ¿no? Audioteca. Audioteca no he escuchado, pero bueno, es válido si es que existe. Entonces, como pueden ver, un archivo no necesariamente, y ahí me adelanto un poquito, un archivo, un documento de archivo, no necesariamente tiene que estar en papel y firmado con un lapicero. Simplemente lo que responde a un documento de archivo es que testimonie que se hizo algo en el ejercicio de las funciones. Entonces, un archivo puede ser audiovisual. Puede tener cinta, puede estar en cintas magnéticas, puede estar en discos, puede estar en CDs, en DVDs, puede estar en cassettes, puede estar en VHS, puede estar en papel, puede estar en, ¿cómo se dice? En pergamino, en papiro, en tabla, en piedra. Lo que va a importar es el contenido, es decir, si el contenido me está testimoniando que se ha realizado, que eso que testimonia fue hecho en el ejercicio de alguna función, simple y llanamente es un documento de archivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, ya. No, ya era lo que habían comentado. Entonces, como pueden ver, un documento de archivo puede tener, como se puede decir, varias vestimentas, pero finalmente siempre va a ser documento de archivo en tanto cumpla con las características que les he mencionado. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entendió? Coméntenme, por favor. Muy bien, Mario, Ana, Carolina. Los demás, Briseidi, Manuel. Perfecto. Entonces continuamos. Vamos a ver que ya hablando, como les decía, de un documento de archivo como tal, pues también vamos a hablar de que estos documentos se van a dividir en dos grandes grupos, los documentos simples y los documentos compuestos. Los documentos simples van a ser el reflejo de un solo acto. Es decir, eh, por ejemplo, yo quiero comunicar algo, yo quiero decir algo, comunicar algo, trasladar alguna comunicación, algo que se hace rápidamente.
Entonces, eso genera un documento simple. Como por ejemplo, si yo quiero avisar no sé, que van a fumigar. Entonces mando pues un documento, un circular, un memo circular y le informo a todos que el día de mañana va a haber fumigación, que por favor tapen sus cosas, que van a salir, qué sé yo, a las 3 de la tarde y que el lunes ya recién laven bien sus cosas, que han tapado y tal, si es que hay que lavar o limpien bien, porque pues está todo este veneno de la fumigación. Entonces, para eso, por ejemplo, es un simple acto donde se avisa, todos se dan por, ¿cómo se llama? Toman conocimiento de la comunicación y simplemente ahí se acabó. Es decir, no es necesario que respondan o que digan sí, de acuerdo, no estoy de acuerdo, a qué hora va a ser, nada de eso. Simplemente se toma conocimiento y se acabó. ¿Ok? Ahí quedó. Como también un aviso, un llamado de atención, un pedido, una solicitud, donde simplemente se recibe y ahí queda. ¿No? Ese es un documento simple. En cambio, un documento compuesto va a estar reflejado por una serie de elementos, ¿no? Una serie de documentos, pero que todos ellos van a tener en común que todos ellos cuentan la historia de cómo se hizo o cómo se resolvió un asunto en común. Es decir, los documentos compuestos son el conjunto, ¿no? Mejor dicho, son un proceso complejo formado por distintos actos encaminados a la resolución de un asunto. Por ejemplo, si estamos haciendo la compra, ¿no? de algún elemento, de algún bien o de algún servicio, entonces existe un procedimiento para comprar. Es decir, no solamente es que yo voy, le digo, mira, cómprame 10 computadoras y ya en logística van y te compran las 10 computadoras y se acabó. No es así. ¿No? Ya te vienen y van a la tienda, te compran las computadoras y se acabó. No es así. Hay todo un procedimiento. Más en la gestión pública, que existe una norma, que existe la ley de contrataciones. Y esta ley tipifica cada tipo de compra por los montos y establece actividades o procedimientos o pasos a seguir dependiendo del monto de la compra. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer una compra, tienes que pasar, o sea, tienes que cumplir con todos esos pasos, que no necesariamente solamente son tuyos, sino que de las diversas áreas que participan. Por lo tanto, los documentos que se vayan generando de cada uno de esos puntos, de cada uno de esos pasos del proceso, no van a ser documentos aislados, van a ser documentos que se vean que en conjunto, que uno, que tienen que estar juntos siempre, que no deben separarse nunca, que siempre van a estar juntos. Y dos, que cada uno de ellos, todos ellos, tienen en común un asunto en particular. En este caso, para el ejemplo, sería que todos ellos tienen en común la compra de tal bien o de tal servicio. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que va a suceder es que todos ellos en conjunto que van a formar un documento compuesto. ¿Cuáles son los documentos compuestos más conocidos o más comunes que utilizamos en las instituciones públicas como privadas? Los famosos expedientes, ¿no? Los famosos expedientes, que es el término más común que utilizamos, que más solemos escuchar, es la representación más clara de lo que es un documento de archivo, ¿ok? Un documento de archivo, perdón, de un documento compuesto. Entonces, un documento compuesto puede tener varios, varios actos, diversos actos, pero todos ellos tienen que estar juntos. ¿Por qué? Porque todos ellos me cuentan una historia, una sola historia, que es en este caso de cómo se compró tal bien, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una historia clínica, pues de inicio a fin cada uno de estos actos me van a contar de cómo fue la evolución de un paciente en particular. Si estamos hablando si estamos hablando de bueno, un proceso de compra, si estamos hablando de un proceso administrativo contra una persona, también va desde la denuncia hasta el final. Si estamos hablando, por ejemplo, de algún trámite TUPA o de algún trámite
establecido en una empresa de algún trámite o de algún procedimiento para poder, por ejemplo, en una empresa privada, un reclamo tiene un procedimiento o la solicitud de una baja, de un alta, tiene un procedimiento. Todos los documentos que se generen producto de ese procedimiento van a contarme una sola historia de cómo fue el reclamo, el alta, el baja, eh, la adquisición de un trámite, etcétera, etcétera. Pero todos ellos deben estar juntos. Por eso los expedientes se manejan en conjunto. Basta que falte una sola pieza documental donde se muestre, testimonie la participación de alguno de los actores dentro de todo el proceso y pues ya no estaríamos hablando de un expediente completo que refleje realmente el ejercicio de las funciones, sino que tenga alguna falta. Por eso es que los documentos, los expedientes, por ejemplo, se folean para poder asegurar de que ninguno de de las piezas documentales pues puede haber sido sustraída o perdida. ¿Ok? Coméntenme, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Se entendió? Como les decía, algunos de los más comunes, pues el expediente, que es el más común, los registros, los dossiers o un documento principal con anexos. ¿Todo claro? Muy bien. Los demás por ahí, ¿está claro? Muy bien, continuamos. Entonces sucede que estos documentos cuentan con caracteres externos y caracteres internos. Estos caracteres externos son, por ejemplo, el material o soporte, la clase, el formato, si es original, si es copia, la cantidad y los signos especiales. Déjenme ver un segundo. Un segundito, voy a dejar de compartir. Mm, listo. Ya. ¿Qué sucede con estas características, con estos caracteres externos? El primero y el que más me interesa explayarme un poco más es el material de soporte, que de por sí ya lo estaba comentando a raíz de la pregunta de uno de sus compañeros, ¿no? Un documento puede estar sustentado o soportado en diversos tipos de materiales. Puede estar en digital, ¿no? Puede estar en un CD, en un DVD, en un VHS, en un cassette, en un disco compacto, en un vinilo, en papiro, ¿no? Los documentos más antiguos en papiro, pergamino, en tabla, hasta en roca, podría decir, pero lo que lo va a definir, vuelvo y repito y recalco, pues lo que lo va a definir que es el contenido, lo que diga el documento. Un documento puede ser, no sé, pues ¿qué les podría decir? Un pergamino de, no sé, de 1300. Ya, no sé ni siquiera si tiene que ver con esa edad los pergaminos, pero bueno. Un pergamino de 1300, ya, eso lo puede hacer una pieza de museo, una pieza histórica, una pieza patrimonial, puede ser, pero si en el contenido de ese documento no hay algo que se podría decir relevante, sí va a respetar, pero no necesariamente lo hace un documento de archivo.
Ahora, obviamente este es un ejemplo bastante exagerado, ¿no? De por sí ya que sea de tantos años, pues sí lo hace una pieza histórica, una pieza pues bastante importante, ¿no? Pero lo que quiero mencionar o lo que quiero dar a entender es que pues importa lo que diga la comunicación, lo que refleje. El documento puede estar en diferentes soportes, pero eso solamente es eso, el soporte, el sostén del documento, en lo que el documento se va a plasmar, en donde va a estar, pero no necesariamente lo va a definir. ¿Por qué recalco esto? Porque en muchas ocasiones, incluso bueno, con el cambio, con este cambio, pues, ¿no? De la transformación digital, con estas nuevas tecnologías y demás, es la costumbre, ¿no? La costumbre organizacional de la cultura organizacional de tener siempre el papel como documento y entender o relacionar un papel con un documento de archivo, pues hace de que en muchas ocasiones cuando se ha visto el documento, por ejemplo, en una pantalla, en esta computadora, pues simple y llanamente no se toma como un documento de archivo, no se entiende como un documento de archivo, simplemente dices, no, eso no es un documento, porque no lo tengo en la mano, no lo palpo, no lo toco, no es un documento de archivo. Y no necesariamente es así, simplemente que el documento ha cambiado de soporte, pero no deja de ser documento de archivo, ¿ok? Luego, bueno, ya como les decía, tiene la clase, el formato, si es original, si es copia, la cantidad, es decir, cuántos folios puede tener, cuántas páginas puede tener el documento, la dimensión del archivo digital, si fuera el caso, etcétera, etcétera. Esos ya son caracteres externos y los signos especiales, como por ejemplo uno de ellos, de los que, bueno, que todavía se usa, vendría a ser el sello, ¿no? Este sello de cargo o este sello de recibido, se utiliza una etiqueta, un sello, bueno, este elemento que se le adiciona al documento donde se refleja que ese documento llegó a destino, llegó a su receptor y la comunicación fue dada. Y de alguna manera pues este pequeño sello refleja y prueba de que ese documento llegó a destino y que por lo tanto significa una prueba fehaciente de que la comunicación se dio, ¿no? Es más, gracias a ese pequeño signo es que en muchas ocasiones pues se ha podido determinar algún tipo de responsabilidad en una institución pública o privada ante un proceso judicial, ¿no? Luego, como les decía, tenemos los caracteres internos donde tenemos el autor o responsable del documento, que es justamente quien genera el documento, el destinatario, que es a quien le llega la comunicación, porque recuerden, siempre un documento quiere testimoniar o probar algo. Y muchas veces, pues, ¿cómo pruebas algo? Pues enviándole esa comunicación. No te pruebas algo a ti mismo, no es para que te lo quedes tú solo, porque no tendrías nada que probarte a ti mismo, no es para trasladarlo, transmitirlo. La lengua empleada, el contenido e información y la data tópica y la data crónica que vendrían a ser la fecha y la hora. Por ahí en algunos de sus comentarios mencionaron pues no la fecha que se registra y tal, pues eso va a servir para que justamente puedan hacer una evaluación de cuándo se generó, cuándo se hizo, cuándo se recibió, cuándo se entregó, cuándo se tramitó, ¿no? Entonces esa información también es relevante dentro del documento para poder establecer algunas decisiones, ¿no? Y bueno, principalmente el contenido e información que como ya creo que ya estoy siendo un poco pesada, les digo y recalco pues qué es lo que me va a definir qué es el documento de archivo, qué es un documento de archivo, porque en el contenido ahí yo me voy a enterar de lo que hay, de lo que dice, de lo que refleja, de lo que comunica para poder establecer que es un documento de archivo o que simple y llanamente no lo es y que no debe ser tampoco archivado ni tampoco recibir algún tipo de tratamiento archivístico. ¿Ok?
Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al concepto de tipo documental. ¿Qué es el tipo documental? ¿Qué significa tipo documental? El tipo documental es el carácter o atributo de un documento de archivo que se origina en la actividad administrativa a la que sirve este documento. Se manifiesta en una diagramación, formato y contenidos distintos y sirve para clasificarlo, describirlo y en general para procesar. Existen distintos tipos documentales porque cada uno está hecho a la medida de una actividad administrativa. Entonces es normal que hayan tantos tipos documentales como actividades. ¿Qué significa esto? Ustedes, por ejemplo, coméntenme, en las diversas instituciones o empresas donde hayan estado, deben haber visto los tipos, algunos documentos llamados memorándum, carta, oficio, eh, informe, acta, bueno, ya mencioné el acta, boleta, resolución. Me imagino que algunos de los que he mencionado han escuchado. Estos vienen a ser tipos documentales. ¿Por qué son tipos documentales? Porque tienen una estructura, es decir, tienen un formato y una forma, ¿no? Una estructura ya establecida para que pueda usarse y dársele alguna tipología de actividad administrativa. Por ejemplo, los informes se utilizan para informar. Las resoluciones se utilizan para resolver, ¿no? El acta es también para determinar o levantar o dejar por sentada una información. Un memo se suele dirigir, es una comunicación que se suele dirigir en jerarquías de mayor a menor, un informe de menor a mayor. Una boleta va a reflejar algún tipo, pues, de intercambio, ¿no? De un pago o de algún depósito o algo parecido. Y así N razones. Entonces, todos ellos van a reflejar mediante un formato ya establecido algún tipo de actividad administrativa. Por lo tanto, pueden existir infinitos tipos documentales. Pueden nacer algunos, pueden dejar de existir otros, porque siempre van a reflejar una actividad administrativa en particular. Y también van a servir mucho para poder ordenarlos y clasificarlos de alguna manera. ¿En qué sentido va esto? Ustedes, por ejemplo, si, no sé, si les digo, eh, cuando están en una oficina, en un lugar, y por ejemplo les dicen, oye, ¿sabes dónde están los informes? ¿No? Y ustedes tienen, qué sé yo, los informes acá a una distancia, ¿no? Unos 4 metros. Pero están en su sitio, miran y ven a lo lejos más o menos el formato, la estructura que tiene el informe y dices, ah, son los que están por allá. No necesitas pararte, leerlo, revisarlo para saber que es un informe. Ya nada más dándole un vistazo a la primera hoja, tú ya identificas que es un informe, porque tiene una estructura establecida que tú ya conoces y sabes, por lo tanto, que es un informe. Por lo tanto, cuando se va a hacer una organización, una descripción, pues es más fácil, permite una clasificación más rápida para poder identificarlo. ¿Ok? Entonces, para eso sirven los tipos documentales, para poder hablar pues de grandes volúmenes documentales que me van a permitir realizar una clasificación más sencilla, más rápida y menos complicada. ¿Ok? Muy bien, ¿se entendió el concepto de tipo documental? Coméntenme, por favor. Ojo, un tipo documental no significa, eh, ¿cómo se dice? No significa una serie documental, no significan lo mismo. Ya vamos a ver más adelante, pero quiero que eso quede claro, ¿ok? Ujú. Vamos a ver.
Se me corrió. ¿Todo claro? Sí, 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 sí. Mm, Me parece raro también cuando todo está muy claro y no hay preguntas. Chicos, pregunten de verdad, interrumpan, pregunten, hagan comentarios en el chat, ¿no? Ante dudas. Si no, voy a empezar a preguntar yo, ¿ok? Si ustedes no me preguntan a mí, yo les pregunto a ustedes, ¿ok? Muy bien, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar del ciclo vital de los documentos. ¿Qué es el famoso ciclo vital de los documentos? Es nada más y nada menos que una sencilla explicación respecto al camino, a la ruta que recorre el documento desde que nace hasta su final, hasta su disposición final, ¿no? Hasta que muere. Ustedes recuerdan tal vez en el colegio chiquititos todavía en primaria, cuando nos enseñaron cuál era el ciclo de vida, ¿no? De los seres vivos, valga la redundancia, ¿no? Cómo era, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿se acuerdan? Y eso creo que es algo que nunca se nos olvidó. ¿Ves? Igual va a pasar con este concepto, quiero que nunca se les olvide. Los documentos también nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Cómo es esto? Pues resulta que los documentos, como les decía, tienen un ciclo de vida, donde desde que nacen hasta su final recorren todo un camino, ¿ok? Pero ¿cómo se da este recorrido? ¿Qué es lo que sucede en este recorrido? Este recorrido va a pasar por diversas etapas. Una de ellas viene a ser la etapa o fase activa, luego la fase semiactiva y la fase inactiva. Pero todavía no vamos a entrar en eso. Vamos a detenernos en el nace, crece, se reproduce y muere. A ver, los documentos, a mi modo de ver y entender, pues van a nacer en dos lugares muy específicos de la institución. Uno de ellos es en las oficinas, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes ya saben que los documentos pues diariamente están siendo gestionados y creados en las oficinas, ¿verdad? Todos los días, conforme hay que tramitar o gestionar algo, pues ¿qué hacemos? Generamos un documento en cualquiera de sus tipologías y bueno, se remite, se envía a donde se tenga que enviar. Muy bien. Entonces, diariamente los archivos de gestión, perdón, en las oficinas se están creando documentos. Pero también resulta que en las mesas de partes, ¿sí? Las mesas de partes también, o en las, ¿cómo le dicen? En las recepciones de las empresas, pues también se reciben documentos. Entonces, para mí, también es una manera de nacer de los documentos, porque por más que vengan de otro lugar, pues una vez que son registrados en mi entidad, en mi empresa, en mi institución, pues estos documentos van a adquirir una nomenclatura, una numeración, una codificación y a partir de ahí van a empezar también su recorrido dentro de mi empresa, dentro de mi institución. Por lo tanto, también están naciendo de alguna manera. Entonces vamos a ver que los documentos nacen pues en mesa de partes y también en las oficinas. Y una vez que nacen, ¿dónde son ubicados? Obviamente que si nacieron en mesa de partes, como les estoy comentando, rápidamente pues son derivados a la oficina correspondiente para que se tramiten adecuadamente. Entonces, una vez que ya todos los documentos están en las oficinas, la ubicación que se tiene en las oficinas son los llamados archivos de gestión. Son donde los documentos están en plena fase activa, como les estaba comentando, donde los documentos están vivos, donde los documentos están en pleno trámite, en pleno auge, en plena vigencia, donde los documentos se necesitan a la mano. Por eso son ubicados en las mismas oficinas, porque yo necesito tenerlos a la mano, acceder a ellos rápidamente y obviamente no los puedo tener lejos de mí porque en cualquier momento se van a de manera urgente y yo voy a necesitarlos ya de una manera rápida, ¿ok? Pero
Sucede que una vez que ya se ha concluido esta etapa, que ya pasó, que ya el trámite se cerró, se concluyó, que ya pasó este momento, pues se puede decir que se termina la vigencia de los valores primarios. ¿Cuáles son los valores primarios más resaltantes o más representativos? Son el valor legal, contable, administrativo, técnico o fiscal. Lo que quiere decir que si los documentos de los que estoy tratando o hablando corresponden a alguno de estos puntos, ¿no? Si es un documento legal, si es un documento contable, un documento técnico, un documento administrativo o un documento fiscal, significa que una vez ya finalizados, pues se encuentran listos para ser transferidos al archivo central. Cuando los documentos de un archivo de gestión a un archivo central son transferidos, pues los documentos pasan a estar en una fase semiactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentos pues están todavía vigentes, pero ya es como que están en una fase adulta, ¿no? Un adulto que ya, bueno, ya no tiene pues esa energía tal vez, ¿no? De un jovencito, ya está, ya descansa un poco más, ya está un poco más tranquilo, ya aprendió bastante, ya tuvo cierta experiencia, ya conoce un poquito de la vida, pero ya se toma sus descansos, ¿no? Entonces, ya en una fase adulta, pues los documentos están en un archivo central. Y se le dice fase semiactiva, ¿por qué? Porque todavía, pues todavía puedo salir a bailar, ¿no? Pero no, pues tal vez no me voy a quedar hasta que salga el sol, ¿no? Sino que ya en una hora prudente ya me voy a descansar. Entonces, más o menos, esa es la idea del archivo central. Los documentos todavía están vigentes en un sentido de que todavía se pueden necesitar, todavía se pueden consultar, pero ya no es tan activo como que se necesiten tan a la mano como para estar en la oficina. Por eso, como que descansan acá. Este periodo se le denomina precaucional. Es decir, por si acaso se necesita, por si acaso lo piden, pues los archivos van a estar descansando acá. Y una vez que están en el archivo central, obviamente se les da un tratamiento, ¿no? De organización, descripción y tal, que ya vamos a ver más adelante. Y en este espacio, pues se delimita o se define si estos documentos van a pasar a mejor vida, es decir, van a ser eliminados o tienen un valor permanente y van a pasar a un archivo histórico. Entonces, cuando se define esto, si se define que los documentos van a ser de valor temporal, pues los documentos en algún momento determinado se van a proponer para eliminación. Y si se define que estos documentos tienen un valor permanente que adquiere un valor cultural, ya más allá del administrativo, contable, legal, no, ya casi se ve si tiene un valor cultural, histórico, científico, social, ¿no? Si cuenta con esas características, con alguna de estas características, quiere decir que el documento, pues, está listo para ser transferido al archivo histórico y pasa a una fase inactiva, donde ya para trámites y tal vez no se va a necesitar, pero sí para una consulta de tipo de investigación, de tipo social, de tipo cultural, histórica, de la oficina y tal, ¿no? Pero si no, y ese es un documento denominado un documento de valor permanente. Pero si esto no sucede, quiere decir que el documento puede ser de valor temporal y por lo tanto puede ser eliminado. Ahora, no sé si lo tengo más adelante, pero resulta que la eliminación para el caso de las instituciones públicas es algo que está normado por la directiva, si no me falla la memoria, 1-2018, ¿ya? La directiva 1-2018, que es la directiva de eliminación documental. ¿Ok? Entonces, en esta directiva se establece el procedimiento para llevar a cabo, para poder eliminar, donde involucra la aprobación del Archivo General de la Nación. ¿Ok? En el caso de las empresas privadas, esto no, ¿cómo se puede decir? No está, eh, no es el alcance, ¿no? El alcance de la norma no llega a las instituciones privadas. Sin embargo, es importante mencionar
pues que las empresas privadas también pueden tomar en cuenta este procedimiento de alguna manera o tomarlo en cuenta para poder hacer su eliminación si lo quisieran así. Si no, en realidad tienen total libertad de eliminar sus documentos como deseen. ¿Ok? Ahora, claro que una empresa va a tener documentos, quién sabe, contables, algunos legales y tal, que obviamente no va a ser de interés eliminarlos tan libremente porque saben que en algún momento por una auditoría o algún tipo de control, pues los van a necesitar a la mano, ¿no? Entonces, por eso también deben evaluar que la eliminación tampoco es así tan libre como parece, ¿no? A pesar de que la norma no los atañe, pues igual tienen que ver, ¿no? Muy bien. Como les había mencionado, pues la fase activa se va a ubicar en el archivo de gestión. ¿Por qué se va a ubicar en el archivo de gestión? Porque es donde los documentos están vivos, están presentes y tal, ¿no? Se inicia cuando los documentos son producidos y utilizados en el curso de alguna gestión y terminan una vez que se concluye definitivamente el asunto que generó esta documentación. Luego pasamos, bueno, y dentro de esta misma, perdón, de esta fase activa, dentro del archivo de gestión, vamos a ver que el archivo de gestión es un nivel de archivo donde tiene la responsabilidad de recibir, clasificar, expurgar y valorar, así como realizar transferencias primarias de los documentos de uso cotidiano. Por ejemplo, cuando les hablo del archivo de gestión, que lo había señalado en esta parte de acá, pues y les dije, no, se hace una primera transferencia. Esta es una transferencia primaria, ¿ok? Y en este archivo de gestión, este es un nivel de archivo. El archivo central es un nivel de archivo, el histórico es otro nivel de archivo. También tenemos el archivo periférico que lo ubicaría por acá, ¿ya? Pero que es un tipo de archivo con alguna característica especial, ¿no? Pero cada uno de estos se les denomina niveles de archivo. Entonces sucede que es muy importante la participación, ¿no? De ustedes, si fuera el caso, si no me dicen, no, pero es que yo no trabajo en archivo central, yo trabajo en una oficina o yo quiero trabajar en una oficina. Pues resulta que en las oficinas están ubicados los archivos de gestión. Por lo tanto, las decisiones que se tomen en el archivo de gestión, pues pueden marcar el rumbo de la vida del documento hasta su final. Entonces, aunque no lo crean, por más que no sea un archivo central donde está específicamente pues todo el tema de la técnica y el tratamiento de documentos y el personal especializado, en el archivo de gestión se toman las decisiones más importantes respecto al documento, que como les digo, pueden marcar el rumbo de un trámite exitoso o de un trámite fallido. Entonces, es importante que en los archivos de gestión se conozca también muy bien lo respectivo a los documentos de archivo, ¿no? Como les había mencionado, entre los valores primarios, los valores que evaluamos en un inicio, tenemos el valor administrativo, el valor legal, el valor fiscal, tenemos el valor contable. ¿Qué más había mencionado? Valor contable y legal, administrativo, contable, fiscal, ¿no? Luego pasamos pues a una fase semiactiva, ¿no? Como les decía, cuando ya está adulto y vamos al archivo central. Acá inicia cuando la vigencia primaria otorgada por el área a los documentos ha cumplido su periodo de trámite. El periodo de conservación en un archivo central se denomina precaucional. El archivo central como tal es responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de las instituciones y que permanecen en él hasta que termina su vigencia y se pueda determinar su destino final, baja o conservación en un archivo histórico, que eso ya lo había mencionado en la figura anterior, ¿no? ¿Cuáles son los valores secundarios que voy a evaluar o atender para poder saber si se van?
a una eliminación o si se van a un archivo histórico, pues el evidencial, el testimonial y el informativo. Luego cerramos pues con el archivo histórico, donde vamos a establecer pues que en esta fase ya estamos hablando de una fase inactiva, donde la documentación deja de ser utilizada por la dependencia o institución y adquiere el valor de uso social, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Ya el uso va más allá de la empresa o la institución. Ya es un uso social que sirve para investigaciones, para información ya de toda la ciudadanía, ¿no? Y adquiere un valor de uso social en el que cualquier individuo podrá consultarlo, es decir, no existe un archivo histórico privado. ¿Por qué? Porque ya una vez que es histórico, automáticamente ya se vuelve un archivo, pues, de carácter público, se podría decir, que ya puede ser consultado por cualquier persona. Sí, claro, Carolina. A ver, esta de acá me dice, espérate. ¿Está acá? Coméntame si es esa y si estás lista para poder cambiarla. Mario, ¿qué hace la administración con un archivo cuando es dado de baja? ¿Te refieres a qué tipo de administración? ¿La administración de la entidad, de la empresa? ¿Te refieres a una institución pública o privada? Pública, ya. O sea, ¿qué hace la administración pública con un archivo es dado de baja? Para empezar, como les mencionaba, existe la Directiva 1/2018 y con esa directiva tú puedes guiarte del procedimiento de eliminación documental. Con ese procedimiento vas a poder ver que ahí lo que tienes que hacer es, uno, hacer una propuesta de eliminación, es decir, indicarle o comunicarle al Archivo General de la Nación que tienes documentos para eliminar. El Archivo General de la Nación te hace una visita, exacto, la Directiva 1/2018. El Archivo General te hace una visita y te dice, bueno, voy a hacer un muestreo, voy a revisar tu documentación y voy a ver, voy a presentarlo ante un comité, este comité que evalúa los documentos, que es del AGN, del Archivo General de la Nación, y van a evaluar si te dan o no la aprobación para esa eliminación. Cuando ya sucede esto, cuando ya se da cuando ya el Archivo General de la Nación te da la aprobación la hace a través de una resolución. Es decir, emite una resolución donde te está aprobando la eliminación de tales y cuales documentos. Ojo, para una eliminación hay que hacer un inventario de eliminación. Entonces, con ese inventario, pues te aprueba los documentos presentados en ese inventario. Entonces, cuando tú ya tienes recién la resolución, lo que vas a hacer es, normalmente, pues como es para eliminar, lo que haces es tener una, ¿cómo se dice? Tener una, no lo tienes en cajas ni en elementos que te resultan logísticamente más caros, ¿no? Los guardas en costales. Entonces coges todos esos costales y se van al AGN y el AGN se encarga de destruirlos. Tú no los puedes destruir, tú no puedes desecharlos, tú no puedes destruirlos tampoco antes de que salga esa resolución. Una vez que sale esa resolución, recién puedes establecer el tiempo, perdón, puedes establecer la eliminación de ese documento y como digo, tú no la ejecutas, simplemente la envías a la AGN y ellos se encargan. Exactamente, recién con la resolución del AGN, recién puedes ejecutar el envío de la documentación al Archivo General de la Nación, ellos lo reciben y ellos se encargan de destruirla. Tú no la destruyes. ¿Ok? Hubo un tiempo cortito donde incluso la directiva que me mencionas ha sufrido una modificación. ¿Por qué? Porque antes de esa modificación indicaban que las instituciones veían qué hacer con esa documentación. Lo único que tenían que respaldar o reflejar es que se hayan destruido los documentos por completo, que sean irreparables.
Y de ahí, si tú querías, los quemabas, hacías pica pica, los vendías por kilo, ¿cómo se dice? Hacías reciclaje, lo donabas, lo que tú quisieras, pero tú primero solamente tenías que asegurar que se destruyera. Pero entró una nueva gestión, lanzó una modificación a la 1/2018 y ahora volvimos a lo anterior, que es simplemente lo mandas al Archivo General de la Nación y ellos se encargan de destruirlo. ¿Ok? Muy bien. A ver, Rosalía, ¿cuál es la duración de tiempo de un documento para eliminar y cuáles sus pasos a seguir? Esa es una pregunta un poquito más larga de responder, pero, y que incluso vamos a ver más adelante, pero igual te comento. No existe ningún documento en toda la normativa peruana, no existe ningún documento que establezca el tiempo de vida o el tiempo o los años que deben tener tales o cuales documentos para todas las instituciones públicas. No existe. ¿Por qué? Porque existe la política, bueno, el Archivo General de la Nación maneja una política donde establece que todas las instituciones deben establecer sus propios tiempos. Cada institución debe establecer sus propios años, debe decidir conforme a su realidad, a sus políticas internas, a su cultura organizacional, a todas esas, a su normativa, a todas esas características, evaluar todas esas características y conforme a eso establecer el tiempo de vida de sus documentos. Por lo tanto, el AGN no determina eso, ni ninguna entidad pública, ni ninguna entidad del Perú establece el tiempo de vida. Por eso, no te puedo responder cuánto tiempo de vida es para tal o cual documento porque no existe. Lo que sí existe es un documento de gestión archivística llamado PCDA. Bueno, se le dice PCDA, que es Programa de Control de Documentos Archivísticos. Este documento es un documento, como les decía, que lo desarrollas internamente en la institución y una vez que lo desarrollas, ahí estableces cuánto tiempo de vida le vas a dar a los documentos de tu institución y de esa manera se va a manejar. Entonces, si tú, por ejemplo, a tus resoluciones, bueno, las resoluciones suelen ser permanentes, a tu correspondencia, ¿no? Que es lo más común. A tu correspondencia tú le has establecido 3 años o 5 años de vida y la propones para eliminar, con el sustento de tu PCDA, tranquilamente la AGN te aprueba esa eliminación porque es lo que tú has determinado adecuadamente para tu institución. Obviamente lo estoy diciendo de una manera bastante resumida porque todavía hay elementos como el comité evaluador de documentos, como la aprobación del PCDA, como las fichas que corresponden al PCDA, pero eso lo vamos a ver más adelante. Mario, en el Poder Judicial los archivos son tan antiguos que se hace imposible su mantenimiento. Me imagino. O sea, de nada, Rosalía. En el sector público es muy raro encontrar un archivo o un fondo documental de una institución que esté como que muy relajado con el espacio y con la producción documental y que no hayan producido muchos documentos. Casi todos están ya excediendo su capacidad. Así, no es raro. Raro es encontrar una entidad que tenga espacio. Entonces, eso que genera que logísticamente, pues, el mantenimiento y el tratamiento de los documentos no se logre, no se llegue porque no tienes, pues, los recursos adecuados. Súmale a eso que no se contrata personal especializado, no se contrata a personal técnico que conozca del tema, lo que genera que las entidades pues contraten a personal que tal vez no saben, que pueden hacerlo con la mejor intención, no dudo eso, que hacen lo mejor que pueden con la mejor intención, pero no tienen el conocimiento técnico. Por lo tanto, toman decisiones en algunos casos equivocadas, como por ejemplo, ¿por qué ahondé tanto en el inicio de lo que es un documento de archivo? Porque el simple hecho de no conocer un concepto tan sencillo, tan básico como ese, a veces genera un, un- una fila de malas decisiones en base a los documentos de archivo.
Entonces sí, lamentablemente pues es muy difícil el mantenimiento cuando tienes una producción, un volumen documental tan voluminoso como por ejemplo el Poder Judicial, ¿no? Que maneja tantos expedientes gordos, gordos, gordísimos, gordísimos, ¿no? Y es parte también, el reflejo, como pueden ver, cómo es un documento compuesto que refleja procesos sumamente complejos, largos, que no tienen fin en muchos casos, ¿no? Muy bien, entonces, hasta aquí, a ver, por ahí, acá tengo un comentario. Gracias, Mario. No, gracias a ti por tu comentario. Ven que me permite por ahí explayarme más con algunos otros conceptos y algo que pudiera compartirles. Muy bien, a ver, hasta acá, coméntenme, ¿está claro? ¿Se entendió? Todo claro, Marnelli, Jomer, Ana, Carolina, y con ejemplos más aún. Ay, qué bueno, me alegra mucho, me alegra muchísimo. Perfecto, entonces ahora pasamos al concepto de gestión documental. A ver, ¿qué es la gestión documental? Pues voy a hacer una pequeña introducción antes de entrar a la teoría, ¿no? Al concepto. Eh, Ustedes, por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Ustedes, por ejemplo, han encontrado, han visto alguna vez en algún trabajo, en alguna oficina, en alguna empresa, en alguna entidad pública, privada, ni siquiera una entidad completa, sino una oficina, una solita, chiquita, que no tenga documentos, coméntenme, que no trabaje con documentos, que no tenga documentos. Piensen, 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 busquen en su memoria y coméntenme si han encontrado alguna vez una entidad, una empresa que tenga una sola área que no tenga documentos, que no trabaje con documentos. Si la han encontrado, me dicen, y si no, y buscan, buscan en su memoria y no, también me lo dicen para que no me dejen acá esperando, ¿no? Patricia, ok, ahí me estás hablando de otra cosa, pero bueno, te voy a responder. Para hacer el proceso de eliminación tenemos que tener el PCDA o también podría ser el cuadro de clasificación. En realidad, lo que te pide la norma es el PCDA, pero el cuadro de clasificación te va a ayudar bastante, el cuadro de clasificación documental, ¿ya? Te va a ayudar bastante a poder ya establecer y sustentar un poquito más ante el AGN el tiempo de vida de tus documentos. Pero recuerda que para pues hacer para establecer el tiempo de vida de tus documentos, pues necesitas la tabla de retención de documentos. Y sale del cuadro de clasificación, así que si tienes el cuadro de clasificación, prácticamente ya tienes el PCA completo, ¿no?
Carolina, no porque hasta la vigilancia tenía su faldo con documentos. Ok, no es en físico, libro de reclamaciones. No, porque lo recuerdo, todas las áreas tienen documentos. Exactamente, es así. ¿Y aquí, a qué quiero llegar con esta pregunta? Todas tienen uno o más, pero tienen, exacto. Así sea poquitito, así sea muy, muy, muy poquita su producción documental, igual tienen documentos. Todas tienen documentos. Entonces, como les decía, ¿a qué quiero llegar con esta pregunta? ¿Por qué o qué? Ah, en la institución que yo laboro, todos los departamentos de servicios cuentan con documentos. Las empresas y la entidad en la cual trabajo tienen documentos. Exactamente, Marisol Rosalía. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué comento esto? Resulta que la gestión documental, ¿no? A diferencia de la archivística propiamente o el trabajo archivístico propiamente, la gestión documental es un concepto que sí atañe a toda la institución, toda, desde el más alto rango hasta que por ahí, como me comentaron, pues hasta el señor de vigilancia tiene documentos. O sea, desde el más arriba hasta el último peldaño, todos tienen documentos. Por lo tanto, la gestión documental, el tratamiento de la gestión documental es de importancia para todos, todos, todos. No solamente es un tema que debería ser tratado o conversado o analizado por el personal de archivo, sino que también debe ser de interés general, de interés de todos. Vamos a ver por qué. A ver, por acá dice, yo trabajé en una clínica en el área de facturación y casi nunca encontraban una facturación que se llenaba de manera física. No entiendo muy bien. ¿Eso quiere decir que no tenías documentos o sí? Fanny, todas las públicas y privadas manejan documentos, por supuesto que sí. No, hasta ahorita yo no encuentro a nadie que me diga, no, hay un área donde no tienen documentos. Quizás pueden tener todo en digital, y claro, no tienen documentos en soporte papel, pero tienen en soporte digital y son documentos de archivo, ¿ok? Entonces sí tienen documentos. Porque si no, ¿cómo testimonian sus funciones? ¿Cómo testimonian que han cumplido con sus funciones? Porque todas las áreas tienen funciones, por más chiquitas que sean, si no, no existirían, ¿no? Entonces, resulta que la gestión documental es el conjunto de normas, técnicas y prácticas utilizadas para administrar el flujo de documentos de una institución. Entonces, resulta que la gestión documental se enfoca en administrar correctamente el flujo de documentos. ¿Cuál viene a ser el flujo de documentos? Nada más y nada menos que este pequeño garabato que les hice acá, ¿no? En esta, ¿dónde estás? Aquí, ¿no? En este garabato donde yo les marqué de una manera bastante básica, ¿no? El recorrido del documento desde que nace, crece, se reproduce y muere, ¿recuerdan? Todo el ciclo de vida del documento, toda esta línea roja que he trazado, que obviamente pues en el camino pues va a ir, va a venir, va a tener, ¿no? Pero ya no quiero rayar más. Pero todo este camino que va a recorrer el documento es el ciclo de vida del documento. Pero todo ese camino, toda esta marca que deja el documento, vaya para allá, regrese, se quede aquí un ratito, luego vaya esto y lo otro, todo este camino que recorre se le denomina flujo documental. Toda esta ruta imaginaria, toda esta pista, toda esta vía imaginaria que recorre el documento se le llama flujo documental. Entonces, la tarea principal de la gestión documental como concepto, como tratamiento, es administrar esa vía, ese camino, ese flujo para que los documentos pues recorran adecuadamente, para que sean óptimos y para que cumplan con su misión. ¿Cuál es la misión de los documentos? Pues testimoniar y reflejar y brindar información de lo que van recogiendo, de lo que testimonian. Por lo tanto, pues lo que se necesita con los documentos es que reflejen el paso y el camino del trámite que se quiera hacer tanto en una empresa pública o privada.
¿verdad? Entonces, utiliza la gestión documental, las normas, las técnicas, las prácticas, para que con esas herramientas administre adecuadamente ese flujo de documentos. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, bueno, y en el flujo documental, como les estaba mencionando, pues se genera de manera natural por la necesidad de las organizaciones de mantener comunicación. Entonces, ese flujo, ese camino, esa ruta que se crea es producto, pues, de ese tratamiento, ¿no? El flujo documental asegura que la organización opere. Como consecuencia de esta gestión es que se producen los documentos y por lo tanto los archivos y se traza ese camino. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Ustedes ven esta pista, ¿no? Esta autopista. ¿Se acuerdan que les decía? Imagínense que el flujo documental es esa vía, esa autopista imaginaria por donde el documento va a recorrer. Imaginen esta vía, o bueno, no imaginen esta vía, vean esta imagen, esta fotografía, donde hay una serie de vías, pues, que están como entrecruzadas, entrelazadas. Ay, ¿qué me dicen por acá? Cuello de botella. Exacto. Entonces, miren esta escena donde tenemos estas vías. Quiero recorrerlas y de ahí las voy a borrar con este colorcito, con este color, no, con este de acá. No, miren, acá yo tengo una vía. Esta es la recta. Esta va una acá. Luego vamos a utilizar otro color. Tengo esta de acá que va por abajo. No sé si lo ubican. Va por abajo y sale por acá. Luego tengo otra por acá, si no me equivoco, y sale por acá. Miren, esta de acá pasa de costadito, ¿no? Se ubica por acá. Esta que pasa por debajo aparece por acá abajo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como que parece hasta un nudo, pero si se dan cuenta, ninguna de ellas tiene, no refleja ni un caos, ni un problema, ni nada por el estilo, porque simplemente es un diseño bien pensado, ¿no? Bien estructurado, bien ideado, para que si ustedes ven los autos, ¿no? A lo lejos ven los autos, vamos a imaginar que esos autos son los documentos, pues caminen o caminen, no recorran esas vías sin total problema. ¿Se imaginan que esta vía no está bien pensada? Tenemos esta afluencia de carros, ¿no? De tránsito, y que acá, en vez de hacer todo este cruce pensado arquitectónicamente, con ingeniería, pues, ¿no? De ciudades y tal, y en vez de eso, solamente se les hubiera ocurrido hacer un óvalo acá. ¿Se imaginan la afluencia de todo esto atrapada en un óvalo, en un mismo nivel? Donde, a ver, ¿dónde estoy? Acá. En un mismo nivel, ¿no? En un óvalo. ¿Se imaginan el caos? Carros viniendo por acá, por acá, por acá, todos los de abajo, los de arriba, todos viniendo por todos lados, y el atoro y el caos que se formaría. Pero no, esto ha sido, entendería que esto ha sido pues diseñado y pensado por especialistas, ¿no? En paisajismo, en ingeniería pues de ciudades, en un estudio del tránsito, del volumen demográfico, en cuidar incluso hasta las áreas verdes, la ecología de la ciudad, etcétera. Entonces, a pesar que vean, si ven todos los puntitos, a pesar que vean una gran cantidad de autos, no se ve caos. Pueden avanzar hasta lento, podría decir, pero no hay caos, no hay choques, no hay, ¿cómo se dicen? Estancamientos, nada por el estilo, todos fluyen. ¿Por qué? Porque esto ha sido bien ideado. Entonces, una buena gestión documental que utiliza buenas herramientas normativas, técnicas, prácticas adecuadas para administrar adecuadamente, se va a ver reflejada de esta manera. Los documentos van a recorrer adecuadamente el camino que tengan que recorrer y así sean muchos, no importa, no van a haber estancamientos, atoros, devoluciones, pérdidas, demoras, retrasos, nada por el estilo. Todos van a fluir adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando no hay una gestión documental adecuada? Pues vamos a ver esta imagen de acá,
donde no hay señalización, hay también afluencia, pero no hay diferencias, pues no hay vías diferenciadas, no hay quien ordene el tráfico, no hay un pensamiento no de la afluencia, hay diferentes elementos de, ¿cómo se dice? Para movilizarse, como por ejemplo, no sé si ven esta mototaxi. Por ejemplo, esto es muy probable que un par de minutos después de tomada esta fotografía, este señor de acá, muy inteligentemente, consigue avanzar hasta acá, y todos los carros que están viniendo se vean estancados porque el de acá ya no lo dejó pasar y siguió avanzando, ¿no? Típico en nuestra cultura, pues bastante peruana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera acá? Caos. El de acá va avanzando, el de acá avanza un poco más, por querer adelantarlo lo choca, se retrasan, se atoran, los que están acá esperando no pueden avanzar porque este de acá se bajó a pelearse con este. Caos. Y también puede pasar eso con los documentos, cuando no hay una gestión documental adecuada, pensada, ¿no? En la afluencia, en la normativa, en lo que se necesita, en la realidad de mi institución, de mi empresa. Recuerden, no hay ninguna empresa idéntica a otra, no hay ninguna institución pública idéntica a otra. Todas han sido creadas con un fin diferente. Por lo tanto, su desarrollo, sus documentos, sus funciones y por lo tanto sus documentos de archivo van a ser distintos. Entonces sus políticas internas, su tratamiento va a ser distinto. Por ejemplo, en cada casa existen las reglas, ¿no? Y cada uno va a manejar sus propias reglas, ¿verdad? Entonces no va a haber ninguna situación donde uno diga, ay, la casa de mi tía, pues acostumbran todos a almorzar en diferentes horarios. En cambio, en mi casa todos almorzamos a la misma hora. Entonces, qué mal que está. No es así. Son las reglas de su casa. En su casa se maneja así, en su casa funciona así, en mi casa funciona diferente. En cada institución es distinto. Cada institución maneja sus políticas, pero eso no quita de que se debe aplicar una adecuada gestión documental que estudie esa realidad, la realidad de tu casa, de cómo se manejan las políticas internas y en base a eso establecer pues una administración adecuada del flujo de documentos para que no ocurra un caos como este, pues, ¿no? Que va a generar, como les decía, pérdida de tiempo, demoras en los trámites, retrasos, pérdidas de documentos en algunas ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, pues una adecuada gestión documental puede traer muchísimos beneficios, como también puede traer, pues, muchísimos problemas si no es bien adecuada. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí se entendió el concepto de gestión documental. Carolina, sí, Mario, sí, Ana, muy bien, Claudia, Sarita. Ignacio, la gestión documental es un tema transversal dentro de las organizaciones, por supuesto. Por eso es que les decía en un momento determinado, y les hice esa pregunta para iniciar, justamente a eso quería llegar, Ignacio, que la gestión documental sí es de interés de toda la institución, no solamente del área de archivo, del área de trámite, del área de gestión documental o como se le llame, ¿no? Porque tienen diferentes nomenclaturas en las instituciones, ¿no? Independientemente de cómo se llame, ya, del área de trámite.
no es solamente trabajo del área de trámite. La gestión documental atañe a toda la institución. No, yo trabajo en un ministerio y bueno, el ministro es otro level, pues no. Entonces el ministro, eh, Yanela, está grabado, se entrecorta, no entiendo. Está grabado, no, perdón, no se me está escuchando bien. Coméntenme, por favor, para ver ¿cómo se llama? Mi conexión. Sí, coméntenme los demás, por favor, si me han estado escuchando claramente, porque si no es un tema tuyo, Yanela, de tu internet. Coméntenme los demás, si se me está escuchando así toda la clase y no me han dicho nada, yo me muero. Sí se escucha con Sí, claridad. Sí, no. ya. Perfecto. Entonces, Yanela, por favor, no, revisa tu conexión porque tal vez es eso, ¿sí? Pero sí, sí está siendo grabado. No, no sé si eso se compartirá o no, pero bueno, continuamos. Entonces, como les decía, a lo que quería llegar era eso, que la gestión documental sí es de importancia de todos. Así como estaba comentando, no, que el ministro, pues no, no, es que yo trabajo en el despacho congresal y el congresista es otro level. Ya, pero el congresista también trabaja con documentos. El ministro trabaja con documentos. Las resoluciones ministeriales salen con su firma. Claro, se las preparan y él ve y da el visto bueno y todo y tal, y él la firma, pero él finalmente la firma. Y las resoluciones ministeriales son del despacho ministerial y por lo tanto son del archivo de gestión del despacho ministerial y luego van a pasar en un momento al archivo de gestión. Entonces, el tratamiento por donde viajen los documentos en esa situación, los documentos no hacen distinciones, ni de rangos, ni de jerarquías, ni de nada. Los documentos pasan por donde tienen que pasar sin ningún tipo de distinción. Por lo tanto, que se piense bien, que se analice, que se estructure bien un sistema archivístico, un sistema de gestión documental que refleje que ese flujo del documento, que ese paso, que la trazabilidad del documento vaya correctamente, es de interés de todos. Porque finalmente, si por muy ministro que seas, si no se encuentra el documento, por muy ministro que sea, igual se va a jalar los pelos. Porque cuando no aparece un documento te quieres morir porque justamente el documento va a testimoniar que algo sucedió. Entonces, es de interés de todos que estén bien protegidos, que estén bien custodiados, que estén bien pensados, que su flujo, que su camino, que esas vías por donde recorren estén bien ideadas. Por lo tanto, a eso quería llegar, como les decía, que la gestión documental sí es de interés general de todos, ¿ok? Ahora, hay una pequeña diferencia en la terminología y esta la quise poner acá y la quise mencionar y agregar porque bueno, de una manera ya más técnica, pues para que no se, ¿cómo se puede decir? Para que no se tengan claras las diferencias terminológicas, ¿no? Gestión documental no es lo mismo que gestión archivística. La gestión documental, como ya lo había mencionado y lo he estado explicando, pues gestiona, refleja la gestión, la administración del flujo de la información, del camino de los documentos, ¿ok? Entonces se preocupa porque hay un sistema, ¿no? Como herramienta, un sistema informático que refleje la estadía y el camino y la trazabilidad del documento de inicio a fin. Se preocupa porque los documentos recorran los caminos que deben recorrer bien, sin atrasos, sin pérdidas, ¿no? Que los procesos que reflejan o que responden a esos documentos, pues estén bien pensados para que no se dupliquen funciones, actividades y por lo tanto el volumen documental tampoco sea excesivo y sea más ágil y dinámico. Esa es la gestión documental. En cambio, la gestión archivística es un poquito más de casa. ¿Qué quiere decir? Que la gestión archivística es la gestión que sí se hace en los archivos. O sea, como la gestión documental le dije, no, es todo. La gestión archivística sí se enfoca solamente en los archivos. ¿Qué gestiones se hacen en los archivos? Por ejemplo, hace un momento me preguntaban, pues, ¿no? Del tema de la eliminación. Ese tratamiento que hace, la eliminación se tiene que, ¿cómo se dice? Se, ay, se me fue la palabra.
se tramita, se gestiona en el archivo central. ¿Ok? Le corresponde al archivo central hacer ese proceso que les he comentado que está en la Directiva 1/2018, es en el archivo central. Entonces, esta gestión de hacer un expediente de eliminación, un inventario de eliminación, mandar al Archivo General de la Nación, eso es una gestión archivística, porque es una gestión propia del archivo. Elaborar el PCDA, luego mandarlo a aprobar con el comité y tal y tal y tal, es una gestión archivística. El hacer inventarios, el hacer organización documental, el digitalizar tal vez es una gestión archivística, porque se hacen y se gestionan y se elaboran y se desarrollan en el archivo. Puede ser archivo de gestión, archivo central, histórico, periférico, independiente, pero la gestión archivística es ahí. En cambio, la gestión documental se involucra con toda la realidad institucional, toda, toda. Ahora, ¿los dos tienen que estar conectados? Por supuesto que sí, porque la gestión archivística dicta las bases, los principios, las técnicas para que la gestión documental lo refleje y lo haga, ¿no? Y lo haga bien, adecuadamente, bien pensado en toda la institución. Muy bien, hasta ahí, coméntenme, ¿se entendió? ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Nos quedan unos minutos. A ver, chicos, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? A ver, por ahí. Claro y fuerte. Ahí, eso era anterior, ¿no? Acá. Ignacio, ¿qué es expurgo en archivos? Expurgo es el tratamiento o la acción de retirar elementos, por ejemplo, como lo que expliqué en un inicio, de diferenciar documentos de documento de archivo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un archivo o estás a cargo o te asignan un archivo y tú haces una revisión y vas viendo, pues, ¿no? Que son documentos de archivo, que no, y retiras los que son documentos, no documentos de archivo, los retiras, eso es un expurgo. Retirar, separar, ¿no? Documentos de documentos de archivo y darle un tratamiento distinto a cada uno, ¿no? Edison, ¿el AGN cómo coadyuva en el desarrollo del país? A ver, qué interesante pregunta. El AGN de por sí, o sea, la función, el papel que realiza el AGN, el Archivo General de la Nación, en este país es de ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Por lo tanto, es el que más, como se podría decir, el árbitro, el referee, ¿no? Del tratamiento. A ver, chicos, su audio. El tratamiento archivístico a nivel nacional. Él se preocupa o debería preocuparse por cómo todas las instituciones públicas, notarías, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etcétera, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, los archivos regionales, o sea, a nivel nacional, se preocupa por o vela porque todas estas instituciones traten bien a sus documentos. Con todos estos principios que ya vamos a ir viendo, con lo que ya he mencionado el día de hoy y lo que vamos a seguir desarrollando. ¿Para qué? Para que la memoria del país se vea protegida. Si me voy a un caso extremo, a un caso un poquito más dramático, un caso más coyuntural, se dice y es cierto
que los documentos son la memoria del país. Y se ha escuchado y hasta suena un poco trillado, ¿no? Decir que no, un pueblo sin memoria es un pueblo que tiende a repetir sus errores, a repetir sus fallas, a repetir sus faltas. Los documentos reflejan la historia de que algo sucedió, son testimonio de que algo pasó. Entonces, los archivos a nivel nacional reflejan la historia del desarrollo de este país. Si no se cuidan, si no se protegen, si nadie vela por ellos y nadie de alguna manera pues controla que cada institución cuida adecuadamente de ellos, si me voy a un extremo como les digo, eh, se perdería esa memoria. Y un país sin memoria, como les digo, pues está destinado pues a repetir y repetir sus errores. Hace poco por ahí, bueno, ya no tampoco, ¿no? Pero hubo esta noticia, pues, ¿no? Del traslado de los archivos históricos a un almacén del Callao, que luego se paralizó y tal. ¿Por qué? Porque esos documentos reflejan una gran memoria del país. Por lo tanto, si el mismo agente, en este caso, pues por una mala decisión, no los está cuidando, imagínense lo que sucedería, ¿no? Entonces, esa protección es de alguna manera el granito de arena con el que contribuye el Archivo General de la Nación para, pues, la memoria y por lo tanto el desarrollo del país. Un archivo notarial sí, porque un archivo notarial está dentro de ¿cómo se llama? Del Sistema Nacional de Archivos. Sí, comprende el Sistema Nacional de Archivos. Por lo tanto, un archivo notarial podría tener su archivo. Bueno, en verdad no hay institución que no tenga archivo de gestión, porque si no, significa que no tendría oficinas ni áreas. Y toda empresa o toda institución tiene oficinas y áreas. Tiene que tener. Así sean dos, tiene. ¿No? Entonces, archivo de gestión va a tener. Archivo central es obligatorio. Debe existir archivo central como mínimo en una institución. Si que tenga archivo histórico no puede ser como no puede ser, no es obligatorio, ¿no? Ya un archivo histórico ya sale por naturaleza cuando ya tiendes a tener documentos de valor histórico permanente, ¿no? Y archivo periférico tampoco es obligatorio, es coyuntural. Si tienes documentos con características para tenerlo en un archivo periférico, puede ser o no. Pero los que vas a tener sí o sí, un archivo de gestión y un archivo central, de todas maneras. Muy bien, veo que ya no hay preguntas. Coméntenme, por favor, si no hay preguntas. Entonces, nada, nosotros nos vemos el día viernes con la segunda sesión. Ignacio, ¿cómo se legaliza un documento audiovisual? Bueno, el tratamiento uno tendría que ver, pues no, si es un audiovisual, ver de qué manera pues se puede validar, puede ser con un notario, perdón, con un fedatario informático y darle el valor legal, pues no, a este tipo de soporte, en este caso digital. ¿No? Y ver que tiene un carácter, pues, ¿no? De oficial, de original y ellos, ¿no? Habría que ver de qué trata, qué contenido tiene para ver el tratamiento que se le va a dar y en qué soporte está, para ver cómo se puede migrar a un soporte digital y de esa manera, pues, hacerlo con un fedatario informático, ¿no? Muy bien, ahora sí, los dejo con